Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar entre ustedes en esta hermosa mañana para hablarles la palabra del reino. Realmente el ambiente está maravilloso. Creo que de parte de Dios hay algo de parte de Dios para su pueblo en este tiempo final, muy pero que muy importante, y deseo leer una escritura relacionada a este tiempo en que vivimos para platicar un poco acerca de su programa para nuestro tiempo. Se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, y comenzamos en el verso 29. Y dice de la siguiente manera: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, la tribulación del pueblo hebreo por manos de Hitler, Mussolini y Stalin, dice, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está a las puertas, que el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita comprenderla en esta hora. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los elegidos. Ese es el llamado final de Dios para todos los elegidos. Nos habla que en este tiempo final también estará en el cielo viéndose la señal del Hijo del Hombre. Usted y yo tenemos que ser realistas. No pueden ser imaginaciones nuestras, sino la realidad de un programa ya preordenado por Dios para llevarse a cabo en esta tierra entre los seres humanos. Y tenemos que comprender que estas cosas que acontecerán no se cumplirán en cualquier tiempo, cualquier nación o cualquier persona. Tenemos que comprender que todo esto ya está ordenado por Dios. No será algo a la aventura, sino que será algo ya preparado de antemano por el Creador. Cuando Él dice que va a hacer alguna cosa, Él sabe cuándo, dónde y cómo lo va a hacer y a través de quién lo va a hacer. De otra forma, no podríamos tener las profecías bíblicas, que son las que dicen lo que Dios va a hacer y cómo, cuándo
lo va a hacer y dónde lo va a hacer. Ahora, usted y yo tenemos que comprender que lo que es la profecía bíblica en muchas ocasiones está en forma simbólica, en otras ocasiones aparentemente está hablada en una forma abierta, pero nunca la profecía bíblica está abierta al público hasta que no se cumple. Cuando se cumple es que está abierta al público y entonces ya los simbolismos, las parábolas y todas estas cosas que hablaban de lo que Dios iba a llevar a cabo se han convertido en una realidad, se han convertido en carne, se han hecho realidad entre los seres humanos y ya entonces podemos ver todas las profecías bíblicas hechas una realidad. Es algo que usted y yo tenemos que comprender. Tenemos que entender que todos los simbolismos bíblicos correspondientes a nuestro tiempo, todas las profecías bíblicas correspondientes a nuestro tiempo, estarán abiertas en este tiempo final en el cumplimiento de lo que ha sido prometido. Y para comprender estas cosas, tenemos la promesa del Señor Jesucristo de que será dado testimonio de estas cosas a todas las iglesias, a todos los seres humanos, porque Él enviará un mensajero, su mensajero, para hacer esta labor, para que todos puedan comprender lo que está aconteciendo en este tiempo final. Fuera del testimonio que Él traerá, fuera del mensaje final que Él traerá, para los seres humanos, nadie podrá comprender lo que estará aconteciendo en el programa divino. Verán las cosas que acontecen, pero no las comprenderán, como fue en los días del Señor Jesucristo, que estaban viendo el cumplimiento de las promesas mesiánicas en medio de ellos y no las comprendían. Por ejemplo, vieron en los cielos, dando testimonio en los cielos de la venida del Mesías, vieron una estrella que apareció. Y podían decir, esa estrella aparece cada cierta cantidad de años. Así es que esta es la repetición de lo que ya otros vieron en otro tiempo. Y cuando llegaron aquellos magos a la tierra de Israel buscando al Mesías que había nacido porque su estrella habían visto en el oriente, ellos decían, ¿dónde está? Y toda Jerusalén se confundió, toda Jerusalén se alborotó, y los líderes religiosos de aquel tiempo decían, de esto nosotros nada sabemos. Esa estrella la hemos visto en otras ocasiones, cada cierta cantidad de años ha sido vista, así es que esta es la repetición de lo que aconteció en otro tiempo. Pero cuando había sido vista esa estrella, en otras ocasiones, si la vieron, estaba dando testimonio de que el Mesías vendría, pero cuando apareció en esa ocasión, estaba dando testimonio que el Mesías ya estaba sobre la tierra. Así también aconteció cuando los profetas del Antiguo Testamento anunciaban la venida del Mesías y decían, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo.
Y decía el profeta Isaías: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás a su nombre admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Pero cuando vino Juan el Bautista, él no estaba profetizando en esa forma. Él decía: detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y cada vez estaba mirando para ver por dónde iba a aparecer. Pues a él le había sido dicho: cuando tú veas al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma sobre una persona, ese es él. Y cuando bautizando vio descender en forma de paloma al Espíritu Santo de Dios, él lo reconoció. Y él, cuando lo vio, dijo en su corazón: pero si es mi primo, qué cosa tan grande y maravillosa, que en nuestra propia familia ya Dios haya levantado dos poderosos ministerios y tenga yo el privilegio de presentar como el Mesías prometido para el pueblo hebreo a mi propio primo. Esto es un doble privilegio para mí. Y cuando lo ve, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan ya no estaba diciendo: viene, como decían los demás profetas, y como en una ocasión él dijo. Más bien él llegó a un momento en su ministerio en el cual él podía decir: no es que viene, es que ya está aquí, y es este hombre que tenemos en nuestro medio. Así también aquella señal en el cielo, aquella señal mesiánica en el cielo, estaba en esa ocasión no diciendo que vendría, sino está aquí sobre la tierra. En las otras ocasiones que había aparecido, decía: vendrá, vendrá, porque era la señal del Mesías. La señal del Mesías en el cielo, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Cada vez que aparecía, decía: vendrá. Pero cuando apareció, en aquella ocasión en que ya estaba, dijo: el Mesías está sobre la tierra. El mensaje de las estrellas, el mensaje del cielo, fue entendido por aquellos magos. Le buscaron porque ellos conocían la Escritura y sabían que ya se había llegado el tiempo, conforme a la profecía del profeta Daniel, para que el Mesías estuviera sobre la tierra en ese ciclo en que esa estrella aparecía. Porque luego de eso se pasaba el ciclo de la semana número 70, y ya entonces esa señal en el cielo no podía aparecer para concordar con el ciclo de la profecía de Daniel. Así es que ellos comprendieron que la llegada del Mesías estaría en la etapa de la Virgen que había concebido y que estaba dando a luz un niño. Así es que ellos sabían lo que estaban buscando. Y lo que estaban buscando era lo que estaba prometido en la Escritura. Ellos habían visto en la Escritura que en el cielo se manifestaría una señal, y aunque había hablado de una estrella, un profeta falso, pero que su profecía era verdadera, él, habiendo hablado que de Jacob saldría una estrella, esa profecía era verdadera.
Porque aunque el hombre se desvió y se puso en contra del pueblo de Dios, Balaam, porque se puso en contra de Moisés, de ese ministerio de Moisés, con todo y eso, Dios le dijo a Balaam: tú vas a ir, pero tú hablarás lo que yo ponga en tu boca. Así es que la profecía que habló acerca de Israel y de la estrella que saldría de Israel era verdadera. Y para verificar que era verdadera, fue vista esa señal en el cielo conforme a esa profecía. Ahora aquellos magos conocían esa profecía. Sabían que sobre la tierra estaba el Mesías. Y cuando se ve en el cielo la señal mesiánica, que da testimonio de que el Mesías está sobre la tierra, ya entonces, luego de uno mirar hacia arriba y ver lo que está aconteciendo arriba y ver lo que eso significa, tiene que buscar acá, entre los seres humanos, el cumplimiento de las promesas divinas para el tiempo en que uno vive. Hace ya tiempo los cielos están dando testimonio de algo grande que está aconteciendo en el reino de Dios aquí en la tierra. Y es necesario que todos estemos despiertos a la realidad de lo que tiene que estar aconteciendo en esta tierra en este tiempo final. Porque en esta tierra estará llevándose a cabo para todos los elegidos, para todos los hijos de Dios, para todas las personas que tienen sus nombres escritos allá en el cielo, en el libro de la vida, y que muchas veces ni saben que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Tiene que aquí en la tierra estarse llevando a cabo en los días finales el llamado final del Señor para todos los elegidos, el cual está prometido que será en el tiempo final y que será vista la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y el Hijo del Hombre enviará con gran voz de trompeta a sus ángeles y llamarán y juntarán a todos los elegidos de los cuatro vientos, desde un cabo del cielo hasta el otro. O sea, todos los elegidos que estén sobre el planeta Tierra serán llamados y recogidos en el llamado final de la trompeta final, de esa gran voz de trompeta, bajo el ministerio de los ángeles mensajeros del Señor Jesucristo, o sea, bajo el ministerio de los dos olivos, de los dos candeleros, bajo el ministerio de Moisés y Elías, manifestados estos ministerios en el ángel del Señor Jesucristo. Por eso, el Señor en otra ocasión, mostrando, representando, simbolizando estos ministerios que operarían en este tiempo final en su ángel mensajero, Él dijo que vendría en las nubes de gloria, ministerios del cielo, y después dijo que vendría con sus ángeles. Venir con las nubes y venir con sus ángeles es la misma cosa, porque ambas cosas representan que vendrá con el ministerio de Moisés y Elías para llamar y juntar a todos los elegidos. Así será la venida del Hijo del Hombre con poder y gloria en su reino en los días finales. Y los cielos darán testimonio de este gran acontecimiento en estos días finales. Por eso, cuando veamos en el cielo estas grandes señales, tenemos que comprender lo que estará aconteciendo en esta tierra. Los científicos dicen que 2000 años atrás se vio
como una estrella la visita del cometa Halley. Y fue la señal de el Hijo del Hombre en el cielo, mostrando que Él estaba en la tierra. Y los que lo entendieron, lo buscaron. Y los que lo buscaron, lo encontraron. Es necesario que sepamos dónde es el lugar en donde se tiene que cumplir la venida del Hijo del Hombre. Allá para el nacimiento del Señor estaba en la Escritura mostrado que sería en Belén de Judea. Y allí aconteció su nacimiento. Allí se cumplió esa Escritura. Ahora para la venida del Hijo del Hombre en los días finales, la segunda venida del Hijo del Hombre, nos dice el mismo Señor Jesucristo, cuando nos habla de su venida, Él dice que será como el relámpago que sale del oriente y se revela, se muestra, se manifiesta en el occidente, en la tierra occidental, el continente occidental, en la tierra de América. Por eso la señal en el cielo que estaremos viendo, ya comenzando desde las Navidades, la cual veremos como una estrella, y luego en Semana Santa también, será una gran señal para el occidente, porque la venida del Hijo del Hombre está prometida para el occidente. Esa señal en el cielo estará dando testimonio de lo que estará aconteciendo en el occidente en estos días finales. Por eso es necesario que usted y yo comprendamos estas cosas que en el cielo están aconteciendo, porque han sido prometidas por el Señor. Y cuando veamos acontecer todas estas cosas, levantad vuestras cabezas al cielo, porque vuestra redención, la redención de vuestros cuerpos terrenales, la redención o transformación de vuestros cuerpos está cerca. Estamos más cerca de lo que nos imaginamos. Ya es tiempo que entendamos que nuestra transformación está tan y tan cerca que ya podemos estar viendo todas las cosas que tienen que ver con nuestra transformación. Las señales en el cielo dan testimonio de estas cosas. El mensaje final, el llamado final de Dios para todos los elegidos estará dando testimonio también de estas cosas. Y nuestro corazón y nuestro espíritu estará dando testimonio también de que ya nuestra transformación está por acontecer. Estamos entonces apercibidos. Estamos entonces preparados, porque en algún momento en este ciclo divino acontecerá nuestra transformación y la resurrección de los que partieron en el pasado y no pudieron ser transformados en el pasado porque no era en su día, porque el tiempo no había llegado. San Pablo
tuvo que decir en su tiempo, cuando se levantaron algunas personas para decir que la resurrección ya estaba hecha, él se tuvo que levantar y decir, todavía no ha acontecido. Tienen que acontecer un sinnúmero de cosas primero, las cuales todavía no han acontecido. La única resurrección que había acontecido en aquellos días era la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, encabezada esa resurrección por el Hijo del Hombre en su día. Pero la segunda, o sea, la segunda etapa de la primera resurrección, que corresponde a los santos del Nuevo Testamento, eso San Pablo entendió que era para nuestro día, para este tiempo final en el cual nosotros vivimos, cuando ya todos los santos del Nuevo Testamento han pasado por esta tierra y han ocupado su lugar en el reino de Dios y han recibido el mensaje a través del mensajero que Dios les envió. Y ninguno de esos mensajeros tuvo el privilegio de decir, este es el tiempo de la resurrección, esta es la edad y hemos de ser transformados los que estemos vivos en este tiempo y no sean escogidos para dormir y ser testigos de la resurrección. Así es que ellos no tuvieron ese privilegio porque no era su tiempo. Si alguno de ellos llega a tener ese privilegio, entonces venía a ser el siervo fiel y prudente, el cual le dio ese alimento a tiempo, a su edad, y dice, y cuando su Señor venga o viniere, le hallare haciendo así, dándole esa palabra, ese mensaje que le daría la fe para el rapto. Cuando venga y le haya haciendo así, dando ese alimento espiritual, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Sobre todos sus bienes, para que sea el administrador de los bienes del Señor Jesucristo durante el milenio y por toda la eternidad. El Señor Jesucristo, a través de las edades, le dio a cada mensajero de sus bienes para administrar espiritualmente su palabra en cada edad. Y ellos tienen una promesa muy grande para el milenio y para la eternidad. De acuerdo a lo que ellos ministraron, recibirán para luego ministrar en el reino del Señor Jesucristo y ellos ser la cabeza de su grupo y juntamente con su grupo administrar en el reino del Señor Jesucristo la parte o porción que le corresponde en su reino. Es como podríamos nosotros ver en tipo y figura en alguna nación. En una nación, por ejemplo, como Estados Unidos de Norteamérica o como Venezuela o alguna otra nación, hay un presidente, pero juntamente con ese presidente hay un gabinete y también hay una serie de gobernadores en cada estado. Así también en el reino del Señor Jesucristo. Él tiene un reino preparado, Él es la cabeza de ese reino, pero tendrá muchos reyes para gobernar en su reino los diferentes lugares que Él dará como herencia a sus elegidos. Por eso Él dice que somos reyes y sacerdotes con Él. ¿Y cómo van a haber reyes si no van a tener un reino?
en el cual reinar y poder establecer en ese reino lo que corresponde para ese reino. Seríamos más bien reyes de título, pero sin reino. Pero todos tenemos una posición muy grande en el reino de Dios. Cada mensajero será la cabeza de su edad, y su grupo tomará posesión en el reino del Señor Jesucristo de cierto lugar cada uno de ellos, y el mensajero será la cabeza en ese sitio y administrará ese reino juntamente con los elegidos de su edad, los cuales recibieron su mensaje. Ese será su gabinete para gobernar, para reinar y llevar a cabo en el reino del Señor Jesucristo una buena administración. Así es que tenemos por delante el futuro más glorioso que el ser humano pueda tener. Somos todos miembros de su gabinete. Y cada mensajero, un representante del reino del Señor Jesucristo en el lugar en donde Dios coloque a cada mensajero con su grupo. Nos preguntamos, no dónde Dios va a colocar a San Pablo, o a Ireneo, o a Lutero. ¿Dónde seremos colocados nosotros? Eso es lo más que nos interesa a nosotros, porque las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos y grande es la heredad que nos ha tocado. Somos los últimos en llegar. Pero ¿no sabía usted que en una carrera de relevo, el que sale primero le entrega a el otro que le corresponde correr el otro tramo lo que le corresponde entregarle para que él siga corriendo, y cuando llega a cierto lugar se lo pasa al otro, y así hasta que llega al último? Y cuando llega al último, que siempre dicen que es el más veloz de todos, porque no van a poner al más lento. Si piensan ganar, tienen que poner al más rápido. Que lo que los demás hacen todos juntos en una hora, él lo puede hacer en media hora. Y esa es la media hora más gloriosa de todas, aunque sea la media hora más silenciosa, hasta que veamos que llega ya a pocos pasos de la meta y lo veamos victoriosos ya, aunque no haya llegado todavía a la meta. Ese es el que llega a la meta y el que recibe el premio. Como antes lo recibían en aquellos tiempos de allá de Roma, que le colocaban 2 ramitas de olivo, mostrando que había recibido la corona porque había llegado a la meta y había obtenido la victoria. Así también el cuerpo místico del Señor.
en la etapa final de la carrera recibirá 2 ramitas de olivo para mostrarle al Señor que ha llegado a la hora y a la edad y al tramo de la coronación en el reino de Dios. Esos son los que tendrán la promesa de sentarse con Él en su trono. Por lo tanto, en donde esté el Señor, reinando durante el milenio, ahí estaremos nosotros con Él. Y veremos su gloria. Veremos el arca del pacto en forma actualizada. Veremos todas las cosas que correspondían para el lugar santísimo en forma actualizada. Veremos la vara de Aarón que reverdeció en forma actualizada. Porque de esa línea de Aarón, de esa tribu vino el ministerio levítico. Pero la vara de Aarón reverdecida representa el ministerio según el orden de Melquisedec, que estará reverdecido en medio de su pueblo en el tiempo final. Una vara reverdecerá y saldrá un renuevo. Y esto todo será en el reino del Señor. Todo esto estará aconteciendo aquí en la tierra y los cielos estarán dando testimonio con estas señales grandes y maravillosas que nuestros ojos podrán ver en nuestro tiempo. Así como fue vista la señal del Hijo del Hombre allá en el cielo, será vista en este tiempo final también. Y lo entenderemos. Y hemos de tener lo que esa señal en el cielo está representando. Porque los entendidos entenderán. Tendremos ese ministerio de Melquisedec en medio de nosotros en este tiempo final, porque ese será el ministerio del Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Será el ministerio del Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Será el ministerio del Señor Jesucristo como el Hijo de David. Son ministerios correspondientes a la venida del Hijo del Hombre. Todo esto lo veremos manifestándose aquí en la tierra conforme a su programa. Y todo estará dando testimonio de lo que estará aconteciendo en esta tierra. Las señales en el cielo establecidas que mostrarán que estas cosas estarán aconteciendo en la tierra, estarán siendo vistas en el cielo. Pero ¿dónde buscaremos el cumplimiento de estas cosas? En el occidente. Porque Él dijo que sería en el occidente. Porque el occidente es lo que el Señor Jesucristo dijo, el fin de la tierra y el fin del mundo también. Por eso Él dijo que se predicase el Evangelio hasta lo postrero de la tierra, o fin de la tierra, o fin del mundo. Porque el fin del siglo es la siega, la cosecha. Y la cosecha estará llevándose a cabo en el fin de la tierra, que es el occidente. El comienzo es
el este, el oriente. El final es el occidente. Y está representado eso en el sol cuando sale. Sale en la mañana en el oriente, o sea, el este, y termina su recorrido en el occidente. Así es también el recorrido de nuestro sol de justicia. Él comenzó su obra ya en medio del pueblo hebreo, a través de sus mensajeros, luego de su manifestación personal 2000 años atrás, y concluye su labor en la construcción de su templo espiritual en el occidente, construyendo e inaugurando la parte del lugar santísimo en donde el ministerio de sus ángeles se convertirá en la realidad más grande y gloriosa para todos los elegidos, para todas las iglesias, para todos los seres humanos. Si en algún tiempo todas las iglesias, todas las sectas religiosas, todas las religiones han tenido de parte de Dios una bendición grande para que la reciban y para recibir los grandes beneficios del reino de Dios, ha sido en este tiempo final, porque es algo para todos, sin excepción de personas, de religiones, de sectas religiosas, de nacionalidades, sin excepción alguna, para los pobres y para los ricos, para los grandes y para los pequeños, para los importantes y para los que no son importantes, para los buenos y para los malos también. Pues el ministerio final, con el llamado final, es un ministerio que obrará para todos los seres humanos. Por eso, en este tiempo en que vivimos, tenemos que vivir con el conocimiento de las cosas que corresponden en el reino de Dios para nuestro tiempo. Porque de otra forma, estaremos esperando grandes bendiciones de Dios, sin saber cómo vendrán, cuándo vendrán, en dónde vendrán y a través de quién vendrán esas bendiciones. Pero aquí en la Escritura dice que esas grandes bendiciones para todos los elegidos de Dios vendrán a través del ministerio de los ángeles del Señor, que vendrán a esta tierra con gran voz de trompeta para llamar a todos los elegidos. Así es que en el llamado final del Señor, a través de estos grandes ministerios de Moisés y Elías actualizados, estarán las grandes bendiciones divinas para todos los seres humanos. Fuera de eso, no podrá venir sobre la tierra bendición divina. Y esto es, así dice la Escritura. Porque así dice Elías en la Escritura: no habrá lluvia sobre la tierra sino por mi palabra. Ese ministerio de Elías es el que podrá decir: no habrá lluvia de palabra de Dios sobre la tierra
para llamar y recoger a todos los elegidos, sino por mi palabra, por mi mensaje. Y para eso, para estar seguro de que en este tiempo no vendrán diciendo: nosotros tenemos a Moisés, nosotros tenemos la ley de Moisés. Pues yo vendré con Moisés, me traeré el ministerio también de Moisés, y tendremos toda la palabra, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, lo tendremos y lo traeré, lo daré a conocer a ustedes actualizado para que entiendan lo que deben entender en este tiempo. Y para que no estén diciendo: nosotros creemos en Jesús de Nazaret. Pues no vendré, sino con Él en su venida. Pues Él dijo que yo vendría con Él, cuando dijo que el Hijo del Hombre vendría con sus ángeles y que enviaría a sus ángeles con gran voz de trompeta para llamar y recoger a todos los elegidos. Así es que aquí estamos. Aquí estamos en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para llamar y recoger con gran voz de trompeta a todos los elegidos. El Señor Jesucristo dijo que Él vendría y que todos los muertos escucharían la voz del Hijo del Hombre y se levantarían, y los vivos también escucharían la voz del Hijo de Dios. Y San Pablo dijo: porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Y con esa trompeta es que son llamados a través del ministerio de Moisés y Elías los elegidos. Ese es el llamado final del Señor Jesucristo para sus elegidos en este tiempo final. En el pasado Él llamó a sus elegidos a través de cada uno de los mensajeros del pasado. Y hoy, en el llamado final para los elegidos, Él los llama con gran voz de trompeta a través del ministerio de sus ángeles. Y para eso, Él enviará a su ángel mensajero con el ministerio de Moisés y Elías y con el ministerio y cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre en los días finales para cumplir estas profecías de este tiempo final. El mensajero del Señor Jesucristo no será el Señor Jesucristo. Él será un hombre, un mensajero, un profeta de este tiempo final, en donde estará el ministerio de Elías, el ministerio de Moisés, el ministerio de Moisés por segunda vez sobre la tierra. Han pasado miles de años que fue visto este ministerio allá en Egipto, pero no en la tierra de Israel. La primera vez que el pueblo hebreo verá este ministerio de Moisés operando en su propia tierra será en este tiempo final. Será algo nuevo para la tierra de Israel y será lo más grande que acontecerá en la tierra de Israel. Porque el ministerio de Moisés, aunque fue para ministrarle la palabra al pueblo hebreo, se la ministró en tierra gentil. Pero el ministerio de Elías
ministró la palabra en tierra hebrea y en tierra gentil también. Por lo tanto, estos ministerios no reconocen lugar. En donde viene la palabra, ahí la sueltan, ahí la dan a conocer a los que están viviendo en esa tierra. Pero ellos conocerán qué corresponde para gentiles y qué corresponde para los hebreos. Todos estamos deseosos de que el pueblo hebreo reciba el llamado final, el cual ya hemos visto en la Escritura, que será llevado a cabo por el ministerio de los ángeles del Señor, por el ministerio de Moisés y Elías. Porque a los hebreos no hay quien los saque de la ley y ordenanzas de Moisés. Por eso la Escritura dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿No se han dado cuenta ustedes que el mensaje para el pueblo hebreo fue recibido en tierra gentil? ¿No se dan cuenta ustedes que lo que ministró Moisés para el pueblo hebreo lo ministró en tierra gentil? Por eso el ministerio de Moisés, así como trajo la ley y las ordenanzas para el pueblo hebreo en tierra gentil, podrá traer la ley actualizada para el pueblo hebreo, aunque lo esté hablando en tierra gentil. Y así como estuvo acompañado por un hombre, profeta de Dios, Josué, así ese ministerio estará acompañado por un fiel ministerio que ministró la palabra de Moisés, el ministerio de Elías. Ahí estarán representados en estos ministerios los vivos que serán transformados, representados en Elías, y los que durmieron, los muertos en Cristo, representados en Moisés. Así como la gente allá no sabían a dónde había Dios colocado a Moisés, la gente no sabe dónde Dios ha colocado a sus elegidos que han partido en las edades del pasado. Pero nosotros sabemos que están en el paraíso. Así como aparecieron Moisés y Elías en el monte de la transfiguración, en la adopción de aquel primer hijo de Dios que era adoptado en el reino de Dios, en el monte de la transfiguración, así también estarán el ministerio de Moisés y Elías en el monte de Sión, en el tiempo final, en el tiempo en que serán adoptados todos los hijos de Dios, los elegidos, que subirán a la cima del monte de Sión, a la edad eterna, a la edad de la piedra angular, para recibir su adopción, viendo el ministerio y el mensaje que estará siendo proclamado por Moisés y Elías en la adopción de todos los hijos de Dios.
Lo que fue visto en el monte de la transfiguración será visto en este tiempo final en forma actualizada. Por eso entonces tenemos que estar a la expectativa, viendo a Dios actualizando todas las cosas y no pensando que Dios va a hacer las cosas en una forma sin actualizarse en este tiempo. Siempre Dios ha estado actualizado. Quienes únicos han estado anticuados han sido las religiones, las sectas religiosas, los religiosos y todas estas personas que porque han tenido o la Biblia o algún otro libro religioso de alguna religión del pasado, creen que Dios se tiene que quedar sin actualizar y tiene que dejar su programa en una forma anticuada ya, sin caminar hacia adelante. Dios es el más actualizador de todos. Por eso, en nuestro tiempo, todo lo que Dios ha prometido, lo cual Él lo mostró en tipo y figura con cosas antiguas, tenemos que comprender que aquello solamente fue el simbolismo, lo que Él tomó de aquel tiempo, porque tenía que tomar lo moderno en aquel tiempo para mostrar lo moderno en el tiempo en donde Dios cumpliría esas promesas. Así es que, con nuestros ojos bien abiertos para ver a Dios actualizado, llevando a cabo su programa en el llamado final, en donde serán llamados todos los elegidos de todas las naciones, todos los elegidos en todos los lugares. Es necesario que comprendamos estas cosas porque, así como el sol, luego de dar su recorrido desde el este hasta el oeste y terminar su labor, luego va de regreso al este con un mensaje de resurrección. Así será el regreso del Señor con su mensaje para el pueblo hebreo. Será de regreso todo lo del oeste hacia el este, hacia el pueblo hebreo. Así como el mensaje del pueblo hebreo de 2000 años atrás, que comenzó allá con el Señor Jesucristo y los apóstoles, eso fue lo que recorrió desde el este hasta el oeste, hasta la tierra de América, dando a conocer la primera venida del Hijo del Hombre. Y en el occidente, en el oeste, al llevarse a cabo la segunda venida del Hijo del Hombre, eso será lo que recorrerá hacia la tierra de los hebreos para darle a conocer la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en el occidente, con gran voz de trompeta, llamando a todos los elegidos de entre los gentiles y de entre los hebreos también, para actualizarle la ley de Moisés, las ordenanzas, las solemnidades, las fiestas del pueblo hebreo, pero en el reino del Señor Jesucristo. Esto será el llamado final para recoger a todos los elegidos. Y cuando hayamos escuchado ese llamado final y
estemos en ese llamado final, nos daremos cuenta que fuimos recogidos por la gran voz de trompeta que el ministerio de los ángeles del Señor estaban tocando en este tiempo final. Nos encontraremos recogidos en el tiempo final por el Señor conforme a su promesa. Nos encontraremos en el reino de Dios y nos veremos allí en el reino de Dios sabiendo que somos elegidos del Señor y seremos identificados como elegidos del Señor por el mensaje de gran voz de trompeta que estaremos escuchando. Porque Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no seguirán. Porque Él dijo también, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y la palabra de Dios para el tiempo final es el mensaje de gran voz de trompeta para llamar y recoger a todos los elegidos. Fuera de eso, no hay mensaje de Dios, palabra de Dios para los elegidos. El mensaje de Dios, el llamado de Dios, la voz de Dios para los elegidos es la gran voz de trompeta correspondiente para el tiempo final. Y ese será el llamado final del Señor Jesucristo para llamar y recoger a todos sus elegidos. Queremos el llamado final del Señor. Y algún día hemos de descubrir, cuando ya conozcamos estas cosas, cuando conozcamos lo que es la venida del Hijo del Hombre, lo que es la venida de los ángeles del Señor con el Hijo del Hombre, cuando conozcamos todas estas cosas y conozcamos lo que es el mensaje final, vamos a descubrir que hemos sido llamados, recogidos y preparados para la transformación de nuestros cuerpos. Y que tenemos la fe para ser transformados. Eso lo conoceremos cuando conozcamos y hayamos recibido el llamado final. Algún día, gradualmente cada uno lo entenderá, lo descubrirá y se regocijará en su corazón y dirá, pero si ya he sido llamado, he sido recogido y he escuchado la trompeta final en este tiempo y estoy en el llamado final y fuera de esto no hay otra cosa. Podremos decir, como dijo el apóstol San Pedro, podremos decir, ¿y a quién iremos? Fuera del ministerio correspondiente al tiempo final, de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, con gran voz de trompeta para llamar a sus elegidos. Fuera de eso, no hay palabra de Dios. No hay palabras de vida eterna. Podremos entonces decir, solo tú tienes palabras de vida eterna. En el mensaje, en el llamado final. Solamente en el llamado final
estarán las palabras de vida eterna. Fuera de eso, no hay palabras de vida eterna en ningún otro lugar. Así como fue en la primera venida del Hijo del Hombre, será en su segunda venida. Habían religiones importantes en aquel tiempo. La religión del Estado, el judaísmo. Pero Pedro no dijo, el judaísmo tiene palabra de vida eterna. Más bien el judaísmo tenía palabras religiosas. Pero palabras de vida eterna solamente las tenía el Hijo del Hombre en su primera venida y las tendrá en su segunda venida en el llamado final del Hijo del Hombre con sus ángeles llamando a sus elegidos. Dios les bendiga, Dios les guarde y muchas gracias por vuestra amable atención. Será hasta una próxima ocasión, la cual espero que no sea muy tarde. Dios les bendiga y Dios les guarde.